Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó la suspensión de los bombardeos contra los campamentos de las FARC y contra el ELN, ordenó incrementar las acciones militares. Además, nombró una comisión asesora del proceso de paz. Los operativos contra las FARC disminuirán. El presidente Juan Manuel Santos dijo que la voluntad de paz de esa guerrilla le permitió tomar la siguiente decisión. Para impulsar el desescalamiento del conflicto, he decidido dar la orden al ministro de Defensa y a los comandantes de las fuerzas de cesar los bombardeos sobre los campamentos de las FARC durante un mes. Al cabo de ese tiempo, haremos una nueva revisión del cumplimiento del cese unilateral por parte de las FARC y, de acuerdo con sus resultados, decidiremos si continuamos con esa medida. Del ELN dijo que ha incrementado sus ataques y que no tiene voluntad de paz. Por esa razón, vamos a intensificar nuestras operaciones militares y de policía en su contra. Yo espero de verdad que al ELN no lo deje el tren de la paz. Además, anunció la creación de la Comisión Asesora de Paz, de la que harán parte Clara López, Antanas Mocus, el cardenal Rubén Salazar, el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, la exguerrillera Vera Grave, el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, y el general Rafael Zamudio, y extendió invitación a algunos de sus críticos. También invité al expresidente Andrés Pastrana, invité a Oscar Iván Zuluaga y a Marta Lucía Ramírez. La invitación sigue vigente y las puertas de la comisión estarán abiertas para que participen y hagan sus aportes. Dijo el presidente que para concretar la paz necesita la ayuda de todos los colombianos, incluso de quienes se oponen a ella. La laguna de Tijuca es otra de las tantas contaminadas en la bahía de Río de Janeiro, en Brasil, cuyas autoridades buscan limpiar de cara a los Juegos Olímpicos que se desarrollarán allí en el 2016. Basura, desechos, aguas negras y microorganismos que pueden causar enfermedades. Esa es la apariencia de la laguna Tijuca, que forma parte de un sistema de lagunas interconectadas en la bahía de Río de Janeiro. Todos los ríos que llegan a este sistema lacustre han muerto a causa de los residuos y alcantarillado. Basta con mirar, usted puede ver los residuos en todas partes. Las autoridades luchan contra reloj para limpiar estas aguas de cara a los Juegos Olímpicos de 2016. La situación que observamos aquí en la laguna de Tijuca se repite en las demás lagunas, inclusive en la laguna de Jacarepaguá, que es donde van a estar el Parque Olímpico y la Villa Olímpica. Entonces esta situación es preocupante tanto de las lagunas como los ríos, porque tenemos nosotros 500 y algo de días para revertir esta situación y hasta el momento poquísimo o casi nada se ha hecho. Las competencias de vela de los Juegos Olímpicos tendrán lugar en la bahía de Guanábara de Río, donde cada día son vertidos miles de litros de aguas servidas sin tratamiento. Un plan para limpiar las nauseabundas aguas de esta bahía antes de los Juegos Olímpicos está en marcha, pero las autoridades ya reconocieron que podrán alcanzar solo un 80% como máximo. En otras noticias, en Indonesia se puso en venta una casa con esposa incluida. Pues sí, señores, aunque por muy curioso que parezca, la casa, que se vende por unos $75.000, es propiedad de Wina Lia, una viuda de 40 años con 2 hijos. Vamos a ver quién será el comprador. Una propietaria en Indonesia ofrece vender su casa y de paso su mano al comprador en un anuncio que rápidamente se volvió viral en internet. El anuncio, publicado en internet, comienza como cualquiera de este tipo, detallando que la casa, de una planta, tiene 2 dormitorios, 2 baños, un aparcamiento y un estanque. Pero también propone al comprador una inusual oferta. Cuando usted compre esta casa podrá pedirle a la propietaria que se case con usted. Y para ilustrar la propuesta aparece una fotografía de Wina Lia, una viuda de 40 años y propietaria de un salón de belleza. El anuncio añade que la oferta es para compradores serios y no es negociable.
La propiedad se encuentra en Slemma, en la isla de Java, y está en venta por 999 millones de rupias, unos $75.000. El anuncio pronto se volvió viral en las redes sociales muy populares en Indonesia. Wina Elia dijo que está muy sorprendida por la reacción, ya que desde entonces han venido muchos periodistas a entrevistarla e incluso ha sido interrogada por la policía de ese país de mayoría musulmana. Según explica, la policía vino a verificar la noticia porque consideran que es un anuncio inapropiado, pero yo les expliqué que fue mi idea. Wina Elia, madre de 2 hijos, cuenta que le pidió a un amigo agente inmobiliario de profesión que la ayudara a encontrar un comprador y de paso un marido. Y entrando en temas musicales, una multa de casi $7.4 millones deberán pagar los artistas de la canción popular Bullet Lines, quienes fueron acusados de plagio por esta misma canción. Un jurado aprobó el martes que sea entregada una indemnización por casi $7.4 millones a los hijos de Marvin Gaye tras determinar que los cantantes Robin Thicke y Pharrell Williams copiaron la música de su padre para crear el éxito de 2013, Blurred Lines. La hija de Marvin, Noya, lloró cuando el veredicto era leído mientras que su abogado la abrazaba. Ahora me siento libre, dijo Norma tras conocer el resultado. Libre de las cadenas de Pharrell Williams y Robin Thicke y lo que trataron de hacernos y las mentiras que se dijeron. El veredicto podría manchar el legado de Williams, quien es famoso por producir éxitos que lo han llevado a múltiples premios Grammy. Un abogado de Thicke y Williams ha dicho que la decisión a favor de los herederos podría tener un efecto negativo en los músicos que tratan de emular una época o el sonido de otros artistas. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con un video hecho por el sitio web Aruba, en donde tiene como meta dar una demostración muy corta de la dimensión tanto turística, geográfica, cultural y todas las bondades que ofrece nuestra isla a nuestros turistas. Un hermoso paraíso que lo tenemos todos los días muy cerquita. Aruba es mundialmente conocida por sus hermosas playas y un clima perfecto, pero puede aventurarse fuera de la arena y encontrar una isla feliz, llena de historia, cultura, paisajes agrestes, exóticos, platos locales y mucha diversión. Aruba es uno de los pocos lugares del planeta donde las parejas pueden realmente sentir que el mundo es solo para ellos y estar rodeado de la imperturbable belleza de la naturaleza arubiana. De un extremo de la isla al otro podrán disfrutar de sus maravillas naturales como las misteriosas formaciones rocosas de Casibari y Ayó, la piscina natural, el túnel del amor, el panorama escénico del faro de California, las dunas de arena de Alabastro y una imagen perfecta de sus mares color turquesa. Cada lugar tiene su propio encanto especial y romántico. Allí las parejas pueden descubrir sus lugares favoritos para disfrutar de la compañía del otro y sin ningún costo. Se llama Aruba y su apellido es La Isla Feliz, y no es para menos, es el territorio en donde se encuentra una sonrisa en cada uno de los locales o extranjeros residentes, en donde todos los días hay sol, brisa fresca y sus playas de arenas blancas y cristalinas que son sinónimo de placer caribeño. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.